Hola, ¿qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video. Hoy nos vamos a preocupar de realizar un ejercicio que tiene que ver netamente con lo que es transformación de unidades, entender cómo se realiza el cálculo de las unidades y también entender, por otro lado, que para poder resolver un problema, dada su ecuación, lo primero que nosotros tenemos que hacer es ver si las unidades son o no son consistentes. En este caso nos están hablando sobre el rendimiento, ¿cierto? La eficiencia que también le llaman, que está simbolizada por esa letra, y me dan la ecuación para poder determinarla. También me dan los datos acá. Eh, Fíjense ustedes que me dan directamente la ecuación eh, del rendimiento. O sea, efectivamente me están pidiendo que yo calcule una eficiencia. Pero claramente este problema no es de eso, este problema no es de eficiencia propiamente tal, no es de potencia mecánica, no es de eso. Si no, no me darían la fórmula. Esto es netamente para que uno se pueda familiarizar con las unidades y no esté metiendo números a una calculadora así a tonta y a loca, ¿cierto? Entonces, vamos viendo. Acá nos están dando los datos, nos dicen que el enunciado dice que un laboratorio de investigaciones ha desarrollado un nuevo motor que produce una potencia de 2,5 gigavatios o gigawatts, ¿cierto? Y que este motor es alimentado por un flujo de masa combustible de 300 kilogramos por segundo. Recordemos que un flujo quiere decir una derivada sobre el tiempo. Con una velocidad que también es una derivada, pero de la posición. ¿Sí? Me dicen que es de 4000 metros por segundo. ¿Cómo sale, cierto, el chorro? Y me piden el rendimiento de este motor. Vamos a ir viendo paso a paso la potencia que me dicen acá que es de 2,5 gigawatts dividido por los 300 kilogramos por segundo, multiplicado todo eso por los 4000 metros segundo, pero todo esto elevado al cuadrado, porque acá me dicen que la velocidad es al cuadrado. Con esto debiéramos calcular el rendimiento de forma sencilla, pero acá tenemos un pequeño problema, que es que la potencia es demasiado grande, por así decirlo, y por eso lo tuvieron que poner un prefijo, gigawatt. Por lo tanto, lo primero que nosotros debiésemos hacer es cambiar este 2,5 gigawatts derechamente a watts. Recordemos que el gigawatts o el giga en general, sencillamente lo que me dice es que yo tengo que multiplicar la, la- el módulo de esta magnitud por 10 elevado a 9. O sea, en otras palabras, me están diciendo que la potencia es exactamente igual a 2,5 por 10 elevado a 9 watts. Esa es la potencia. Por lo tanto, a partir de acá, nosotros recién podemos empezar a hacer nuestros cálculos. Ahora, ¿qué unidades? Porque esta es una magnitud derivada. ¿Cuáles son las unidades que componen el watts? Vamos a verlo de inmediato. La potencia mecánica, la potencia mecánica, que trabajo mecánico en tiempo. Es que el trabajo mecánico no es otra cosa que la fuerza, ¿cierto? Que se ejerce sobre una partícula por la distancia que es capaz de mover esa fuerza, ¿cierto? Y si eso lo dividimos en el tiempo nos va a quedar así. La fuerza, a su vez, ¿sí? La fuerza no es otra cosa que la masa de una partícula por su eh, aceleración. Si esto nosotros más encima le multiplicamos la distancia, lo dividimos por el tiempo, como está acá, nos debiera dar a partir de aquí cuáles son las unidades que eh, se aplican en el sistema internacional. O sea, esto debiese ser
kilogramos por, recordemos que la aceleración es en metro segundo cuadrado, y esto multiplicado por la distancia que es metro, y todo esto dividido, lo vamos a dividir acá, por segundo. En otras palabras, la potencia en watts en el sistema internacional sería kilogramo por metro cuadrado dividido por segundo al cubo. Esa vendría siendo nuestra unidad de potencia. Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo este aparatito que está aquí, toda esta unidad, es totalmente consistente con las unidades que nosotros teníamos recién, que eran estas: kilogramo partido segundo, metro y segundo. Por lo tanto, nosotros podemos trabajar de forma directa una vez que ya transformamos la potencia a watt. Le quitamos el prefijo y lo pasamos directamente a watts. Por lo tanto, ahora sencillamente lo que vamos a hacer es determinar el rendimiento. Entonces, tenemos que el rendimiento va a ser igual a la potencia que ya habíamos determinado, ¿cierto? Que es 2,5 por 10 elevado a 9 watts, ¿sí? ¿Qué es lo que habíamos dicho que era el watts? Sencillamente kilogramo por metro al cuadrado y todo eso dividido por segundo al cubo. Esa es la unidad que está a la magnitud de arriba. Y abajo nos quedaría el 300, ¿cierto? Que es el flujo de masa. 300 kilogramos dividido por segundo. Y todo eso multiplicado por el cuadrado de 4000, el cuadrado de la velocidad. O sea, 16 y toda esa cantidad de ceros. O lo que es lo mismo, 1,6, ¿cierto? Por 10 elevado a 7. ¿Y esto en qué está? En metro cuadrado, segundo cuadrado. Fíjense ustedes que arriba tenemos unas unidades y abajo tenemos exactamente las mismas. Estamos hablando arriba aquí y abajo aquí y aquí. Entonces, si nosotros hacemos la conversión, ¿cierto?, de las unidades, podríamos decir inicialmente que, vamos a hacerlo con rojo, ese kilogramo se me va a ir con ese. Fíjense que acá tenemos 3 segundos. Abajo también tenemos 3, por lo tanto los podemos cancelar todos. Y arriba nos quedaría metro cuadrado igual que acá. Por lo tanto también se nos cancelan todos. De hecho, es lo que debiéramos esperar porque el rendimiento, ¿cierto? La eficiencia es adimensional, no tiene unidades. Entonces, ¿cómo nos quedaría el rendimiento? Nos quedaría igual a, fíjense que aquí podríamos directamente ya, y esto es como para ahorrar tiempo en un examen, créanme que se agradece esto. Arriba, estos tenemos 10 elevado a 9 y abajo tenemos 10 elevado a 7, por lo tanto, es lo mismo que yo dijera 2,5 por 10 elevado a 9 menos 7, o sea, 10 elevado a 2. Y ese 10 elevado a 2 se me va a ir con lo que está acá, por lo tanto, sencillamente tenemos 2,5 arriba nomás. Y abajo tenemos 3 por 1,6. A eso se nos redujo. Lo que, en definitiva, nos estaría dando, si nosotros metemos esto en la calculadora, nos va a dar aproximadamente 0,52, que si lo pasamos a porcentaje, porque los rendimientos se miden así, esto sería lo mismo que un 52% de rendimiento. Fíjense ustedes que hicimos varios pasos, nos fuimos para adelante, después nos fuimos para atrás varias veces, pero todo esto era para, digamos, hacer una cronología general de cómo se realiza el ejercicio, pero muchos pasos de esto ustedes se los pueden saltar, pues digamos, se puede hacer de forma directa sin hacer, por ejemplo, todo esto. Ya sabemos que el watt es eso, y si hacemos varios problemas nos vamos a dar cuenta que el watt está siempre en función de kilogramos, metro y segundos. Por lo tanto, si tenemos watt arriba y abajo tenemos kilogramos, segundo y metro, lo podemos eliminar de inmediato. No es necesario hacer toda esta ensalada que hicimos aquí.
Pero la idea es esa, y de hecho este es un problema que yo saqué de un parcial, de una prueba parcial, número 1 de física, que la pregunta sobre la conversión de unidades de medida era exactamente esta. Por lo tanto, yo lo que les recomiendo es que hagan más ejercicios de estos y van a quedar, de verdad que van a quedar muy, pero muy bien para rendir ese examen. Así que eso sería por ahora. Nos vemos en el siguiente problema de matemática, cálculo, álgebra, física o química. Un abrazo para todos y todas y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.